Esta semana estamos terminando esta discusión sobre la historia contemporánea de América Latina vinculado a lo que podría llamarse sociedad de masas, formación de masas, de sociedad de masas, perdón. Eh, y esto va a ser una plataforma para poder entender otros temas, particularmente la política, porque la política se entiende justamente en la sociedad contemporánea e incluso ya en el siglo XIX, incluso ni siquiera tan cercano a nuestro tiempo, a partir de lo que es los medios de comunicación, a partir de lo que son lo que se llama esta formación de audiencias, o lo que vamos a ver hoy día que tiene que ver con el tema del enjambre. Esto está basado, ¿no es cierto?, en un texto que, como dije, no tiene que ver con América Latina, que es un capítulo, ¿no es cierto?, en el enjambre de Byung-Chul Han, que en castellano, ¿no es cierto?, apareció en el año 2014, es un poco antes en original en alemán. Y es un autor coreano que es interesante porque él escribe y vive en Berlín, en Alemania, por lo tanto escribe en alemán, es un filósofo, y ha ayudado, ¿no es cierto?, en este momento a entender varios elementos que tienen que ver con la sociedad contemporánea, y creo que siempre es importante poner un ojo en lo que se está discutiendo en la filosofía contemporánea también, para poder entender cómo se van dando estos aspectos en la propia historia. Siempre con, con el punto de partida que yo le he dicho desde la primera clase, ¿no es cierto?, que uno tiene que entender el tiempo contemporáneo, el tiempo que está viviendo hoy día, para poder, ¿no es cierto?, hacerse una idea y tener una perspectiva, ¿no es cierto?, sobre el pasado. Por lo tanto, siempre los estudios historiográficos son estudios, en el fondo son estudios sobre el presente, aunque uno esté estudiando, ¿no es cierto?, siglo V antes de Cristo. Y lo mismo podría aplicarse incluso para la arqueología, y otras áreas que estudian el pasado. Entonces, tratemos de entender qué es lo que está pasando hoy día, tratemos de entender qué es lo que está pasando con esta perspectiva que Han nos pone, que creo que es re interesante. Espero que lo hayan podido leer. Es un texto breve, como todos los textos de Han, que está en castellano además, ¿no es cierto? Tenemos la posibilidad de leerlo en la traducción, que está bien hecha. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, hacernos una idea de qué posición nosotros podemos tomar frente a lo que se llama la sociedad de masas, o esta propuesta de la sociedad del enjambre. Principalmente esta es una propuesta filosófica para entender las transformaciones de la sociedad de masas en la era digital. Esto es un aspecto fundamental, y de hecho lo estamos viviendo hoy día. O sea, este año y medio, casi 2 años que hemos estado en pandemia. Lo que quiero decir es que no es simplemente un cambio de formatos, no es simplemente un cambio de, de las condiciones materiales, ¿no es cierto?, las que nos hacen enfrentar este mundo digital, sino que es un cambio que nos transforma las relaciones entre las personas, que transforma las percepciones, que trae cambios bastante evidentes. Lo podemos ver claramente si quisiéramos hacer una suerte de ejemplo, ¿no es cierto?, cuando pensamos la diferencia que tienen estas clases, como la que estoy haciendo ahora, una clase en formato online, a una clase, ¿no es cierto?, que ahora le llamamos presenciales. Y es bastante evidente las diferencias que hay. Ustedes lo estarán percibiendo. Tiene cosas y elementos que hemos ganado con las clases online, la posibilidad de conectarse, obviamente, de cualquier lugar. Ustedes pueden estar fuera de Chile, da un poco igual, capaz que alguno ni siquiera esté acá en Santiago, lo más probable, ¿no es cierto? Pueden, al quedar grabadas, ¿no es cierto?, pueden verlas posteriormente, pueden parar, pueden avanzar, pueden tomar nota, verla con más detención, que es diferente a la clase presencial, que es instantánea. Entonces lo que uno registra en el momento es lo que uno puede recordar después.
estas clases digitales en formato online, en la medida que se graban, por supuesto, permiten entonces tener una temporalidad muy distinta. O sea, la temporalidad de estas clases que ustedes están viendo hoy día, ahora en este momento, es una temporalidad completamente distinta a si hacemos una clase presencial. Entonces, esa es una diferencia. Ustedes pueden tomarse el tiempo de la clase que estimen conveniente en una clase online que es grabada. En una clase presencial, ustedes tienen que tomar el tiempo, digamos, que están enfrentando en la propia clase. Bueno, eso pasa también con las conferencias y eso pasa con otras instancias que pasan de este formato, del formato instantáneo, presencial, al formato digital. Entonces, eso trae cambios, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que la era digital ha traído muchas, digamos, transformaciones, por ejemplo, como nosotros hacemos las clases, cómo ustedes estudian con sus compañeras y compañeros, cómo ustedes acceden al material bibliográfico, cómo ustedes acceden al material, digamos, documental también, ¿no? Eso evidentemente permite entender también que la propia sociedad de masa ha sufrido muchos cambios, ¿no es cierto?, a partir de la era digital. Si ustedes tienen interés en estos temas, podría ser, ¿no es cierto?, uno de los temas que pueden hacer como ensayo, digamos, de este curso. Podrían tomarlo como un tema de investigación para tal vez aprender un poco más de lo que ha significado esta era digital. Han, ¿no es cierto?, nos dice que esta era digital ha hecho un cambio, ¿no es cierto?, en la sociedad contemporánea y hemos pasado de la sociedad de masas a una sociedad de un enjambre digital. La diferencia, ¿no es cierto?, es que en la sociedad de masas hay un elemento compartido que es un elemento común, ¿no es cierto?, que nos hace articularnos como un solo cuerpo. Entonces ahí nosotros podemos ver, por ejemplo, las relaciones de los grupos con sus representaciones. Podemos pensar, ¿no es cierto?, en las representaciones estudiantiles. Entonces ya no se es un individuo simplemente, ¿no?, sino que es un grupo en la sociedad de masa, ¿no? Es un grupo llamado estudiantes, representado por federaciones de estudiantes, etc. Por lo tanto, actúa como grupo. Ya no es una persona que está asistiendo a un evento musical, por ejemplo, en un estadio, en una banda de rock o lo que sea, sino que es parte de la masa de los fans que están, ¿no es cierto?, actuando de forma coordinada, cantando las canciones, bailando, con los códigos vestimentarios, como lo hemos visto en otro ejemplo en esta clase. La diferencia, ¿no es cierto?, respecto de lo que propone Han, es que en la sociedad del enjambre permanece el individuo. Él dice que es una suma casi infinita de individualidades, sin un alma común. Si los estudiantes en algún momento sentían un alma común, al sentirse parte de una generación, de un grupo, ¿no es cierto?, como lo fue, por ejemplo, en el mayo del 68 en Francia, como lo fue las reformas estudiantiles, también en esa época, ¿no es cierto?, en América Latina, o como lo pudieron haber sido, ¿no es cierto?, digamos, todo lo que fue el movimiento estudiantil en contra de las dictaduras militares, no solamente en Chile, etc. Eso nos hablaba de un alma común, que era un grupo que se sentía, ¿no es cierto?, igual que los trabajadores, en fin, con elementos, ¿no es cierto?, que lo ataban de alguna forma a una entidad. Lo que Han nos dice, ¿no es cierto?, es que que la individualidad en el enjambre no desaparece. Mientras que en la masa el ser humano pierde su personalidad, por lo tanto es subsumido, por así decirlo, en la entidad mayor que es la masa, en el enjambre permanece la personalidad. Y dice, ¿no es cierto, Han, el enjambre digital consta de individuos aislados. Es decir, seguimos siendo individuos en este enjambre digital y seguimos estando aislados. En la masa los individuos se funden en una nueva unidad, ¿no es cierto?
y por lo tanto no tienen un perfil propio. Ahí ustedes pasan a ser fans de un grupo, pasan a ser, uno de ustedes, digamos, particularmente, no todos, digamos, uno pasa a ser parte de una barra, digamos, deportiva, pasa a ser parte de un movimiento estudiantil, pasa a ser parte de un movimiento sindical, y lo que lo caracteriza es que uno no tiene un perfil propio, su propia individualidad es subsumida en estos ámbitos mayores. Sin embargo, en el enjambre digital, los individuos que se unen no desarrollan ningún nosotros. Por lo tanto, no hay coherencia, ¿no es cierto?, en el enjambre digital, sino que permanece lo individual. Mientras que en la masa el ser humano pierde su personalidad, dice Han, en el enjambre esta permanece. Y dice Han, el enjambre digital no se manifiesta en una voz, por eso es percibido como un ruido. Vamos a mirar esto del tema del ruido. Entonces, lo primero que yo diría, ¿no es cierto?, es que tenemos que entenderlo esto de la era digital, como haciendo un resumen de lo que estoy mencionando hoy día. Para entender esto, ¿no es cierto?, uno debiera pensar que diferencia, ¿no es cierto?, de la era analógica, por ponerle un nombre, en la era digital ya no es posible que la masa se funda, ¿no es cierto?, en una nueva unidad, porque todos mantienen su perfil propio. Y mi pregunta es cómo uno mantiene ese perfil, o de qué manera lo mantiene. ¿Qué es lo que hace que uno mantenga este perfil individual? Aunque participe, ¿no es cierto?, no sé, en manifestaciones callejeras, o se sienta parte de un grupo mayor. ¿Por qué uno mantiene esta unidad? ¿Por qué uno mantiene este perfil propio y no es subsumido por esta unidad llamada masa en esta área digital? ¿Qué se le ocurre a ustedes, según lo que leyeron de Jano o lo que perciben, porque es parte de lo que estamos viviendo hoy día? No sé si estuvo bien hecha la pregunta. La pregunta es, ¿no es cierto?, ¿en qué medida uno, cuando participa en grandes acciones, digamos, que podría vincularse con las masas, como lo hemos visto en esta clase, ¿no es cierto?, de movimientos políticos, movimientos eh, gremiales, estudiantiles, o vinculados, ¿no es cierto?, al deporte, a la música, etcétera? ¿Por qué, enfrentados a la era digital, uno podría pensar, siguiendo a Hart, ¿no es cierto?, que uno no es subsumido por el grupo, sino que uno mantiene su individualidad en el mundo que vivimos hoy día? Y no solamente su individualidad, sino también el aislamiento. No sé si me siguen. Ustedes tal vez no crean están, em, tal vez no estén de acuerdo con lo que dice Han, pero si le creyéramos a Han, ¿no es cierto?, porque uno en la era digital siempre permanece como un individuo y no es subsumido por la masa. Joaquín dice, tal vez porque al ser espacios digitales, los alcances de la sociabilidad son limitados. ¿Por qué son limitados los alcances de la sociabilidad? Sería todo lo contrario, porque en el espacio digital es totalmente lo contrario, ¿no? Porque creo yo, no sé si te entendí bien, porque justamente el mundo digital uno tiene una amplitud mayor. O sea, de hecho, uno puede eh, poner una opinión, ¿no es cierto?, en Twitter, y antes era escuchada por su grupo de amigos, digamos, o qué sé yo, ¿no es cierto?, o amigas, y ahora puede ser discutido y ser trend topic, ¿no es cierto? Manuel dice, hay una crisis de identidad delimitada mayormente por la pérdida de mitos. La gente, eh, la gente no sabe lo que cree, dice. No sabe lo que cree. Y Calle Lee está tratando de interpretar a Joaquín, parece. Dice, es que por mensaje escrito no se perciben las emocionalidades, quizás. Y por eso es que Joaquín dice que los alcances de la sociabilidad son limitados. ¿Ustedes creen que enfrentados a la era digital,
no se traspasa la emocionalidad de la misma forma que en una era, digamos, comillas, presencial. Ya, son dos cosas distintas, ¿no? Vamos a ordenar esta discusión. Porque uno es que, lo primero que hay que ponerse de acuerdo es que el espacio digital genera un cambio, ¿no es cierto? Eso debiéramos considerarlo. O sea, partamos de esa base. Ese es como nuestro punto de partida, nuestro axioma. Ya, el mundo digital nos trae transformaciones. Ok. Esas transformaciones se pueden dar, uno, estoy tomando dos cosas que ustedes dicen acá. Uno, porque tiene un alcance distinto, más limitado cuando es de forma digital. Por ejemplo, según la interpretación que hace Kayili de su propio compañero, Joaquín, dice que tal vez no se perciben las emocionalidades. ¿Estarían de acuerdo ustedes que la emocionalidad no se percibe de la misma forma cuando es digital respecto de cuando es presencial? Paremos ahí, digamos. ¿Estarían de acuerdo con eso, no? Ahí Roberto dice que está totalmente de acuerdo. ¿Y por qué estarían de acuerdo que la emocionalidad no se expresa de la misma forma? Igual hay emoticons, hay emoticones, ¿se llaman? No se me acuerdo. Porque la gente, de hecho, yo vi mirado que en el WhatsApp, cada vez la gente escribe menos y cada vez pone más figuras y ahora están poniendo esos, ¿cómo se llaman? GIF. Esos que son como fotografías con movimiento, como se parece un poco a Harry Potter, así como las fotos que se mueven. Sí, eso. Y a veces, a mí me cuesta interpretar porque a veces uno pregunta algo y ponen una foto de alguien bailando o alguien haciendo algo extraño y que tiene una propia historia propia, que a veces son memes, no sé. Y a mí me cuesta entender si me están diciendo que sí o que no, o si están afirmando algo positivo o negativo. Me imagino que es positivo porque cuando están bailando o algo así, ¿no? Ya, entonces, uno podría pensar que con el mundo digital, volviendo a este tema, o para terminar, la emocionalidad no se expresa de la misma forma. Pero yo creo que sí hay maneras de tratar de expresar la emocionalidad a través del mundo digital. Por eso se usan tanto, comillas, efectos especiales cuando uno mira, ¿no es cierto?, las redes sociales. Incluso hasta lo usan en todas esas figuras, lo usan también en hasta los correos electrónicos yo he visto que aparecen, ¿no? Un poco raro. Roberto dice que no es lo mismo, llevamos... Manuel dice que se vuelve consumo y se deshumaniza en el mundo digital. Y Roberto dice, ¿no es cierto?, que llevamos muy poco en esta era digital, por lo cual aún estamos programados para sociabilizar de forma tradicional. Dicen, no estaría... eso no lo entendí bien. Lo que pasa es que para mí es complicado esto de que les leo sus comentarios y a veces me pierdo porque ustedes lo hacen en el momento en que estoy hablando, entonces yo lo leo después. Es parte de esta discusión digital. Si pueden conversarlo así en forma con el micrófono sería más fácil para mí, probablemente. Y estoy tratando de organizar la discusión. Entonces, lo primero, no sé si alguien quiere opinar antes de seguir leyendo el chat. Así digo por el micrófono. Catalina, ¿sí? Es que yo quería decir que como al momento de escribir WhatsApps o cosas así, como que la persona que lo va a leer lo puede interpretar de cualquier manera y yo creo que eso es el problema de como lo digital, porque cuando uno se llama, por ejemplo, puedes escuchar la voz de la otra persona o puedes escuchar como la intención de la otra persona, pero por mensaje muchas veces se puede interpretar de manera diferente. Igual nos desconecta un poco porque también pasa esto de que como no sé quién está al otro lado de la pantalla, en Facebook o en Twitter, no sé, la gente llega y escribe insultos y cosas de malos tratos, porque como no se sabe quién está al otro lado de la pantalla y no se lo tengo que decir directamente a la cara a una persona, se hace como más fácil esto de tratar mal a la gente, siento yo. Sí, eso son dos temas distintos, claro, pero sí. Cuando Manuel dice que el consumo y la deshumanización, quizás la deshumanización va por el lado también del hecho de que tú estés en forma anónima, ¿no es cierto?, en las redes sociales. O sea, hay gente que pone su nombre, en fin, pero la mayor parte de las personas son anónimas. Entonces,
da para expresión, de hecho, es un poco al revés, porque da para expresión de emocionalidades que tú que tú en una situación presencial o que saben tu nombre, digamos, que te identifican, probablemente te inhibirías. Y por eso que las redes sociales probablemente son tan tóxicas, digamos, porque permiten que la gente libere todas digamos, sus rabias, sus frustraciones, no sé cómo decirlo, de una forma sin ningún tipo de límites sociales, porque cuando uno está, sobre todo en Chile, que la gente nosotros no nos hablamos directamente, ustedes lo sabrán bien, que en otras sociedades funciona un poco distinto, hay muchas cortapisas, ¿cómo diría? Muchos filtros cuando uno habla con una persona, por sentido común, digamos, la gente no dice lo que piensa directamente en Chile, más todavía, pero además también está el sentido común de no herir a la otra persona, o qué sé yo. Pero en las redes sociales eso no ocurre, ¿no? Entonces la gente simplemente dice lo que quiere. Y eso es una expresión de emocionalidad, yo creo también, porque las redes sociales tienen ese sentido que activa nuestro impulso más primigenio. O sea, sí, una cosa que tiene que ver con la racionalidad es justamente lo que un Daniel Kahneman llama el sistema 2, es decir, que uno reflexione y que se tome un tiempo por ejemplo, para responder. En las redes sociales funciona lo que él mismo llama el sistema 1, es decir, una reacción instantánea. Y las reacciones instantáneas son emocionales. Es como cuando cuando uno recibe un golpe, qué sé yo, porque es parte de lo que ha sido nuestra evolución como especie, ¿no? Uno reacciona rápido sin pensar porque tiene que ver con nuestra sobrevivencia, así funciona nuestro cerebro. Y de esa forma también a veces la gente actúa en las redes sociales. Y yo creo que todo nos ha pasado que en algún momento hemos hecho algún comentario o mandado un correo electrónico, que también el correo electrónico también funciona así ahora, y después nos hemos arrepentido, y después no tiene ninguna forma de retrotraer. O sea, no puedes borrar lo que ya hiciste. Entonces, eso es lo primero que diría, que la emocionalidad, aquí dice, no sé, ¿qué fue lo primero que dijeron sus compañeros, Joaquín? De alguna forma no, está limitada con este dispositivo porque tú no lo puedes explicar bien, como dijo su compañera, digamos, y es mucho mejor hablar directamente con la persona, pero por otro lado activa una forma de expresión de emocionalidad sin límites prácticamente. En el tema de la emocionalidad también, ¿no es cierto? Dice Joaquín que el problema es que la falta o no de emocionalidad en la comunicación textual, la cuestión sea la inmediatez y la velocidad de la información. Claro, porque el tema justamente en el caso de la expresión escrita también puede pasar lo mismo que decía su compañera, también uno puede interpretarlo de una manera distinta a lo que originalmente uno lo quiso escribir. Eso también ocurre, digamos, ocurre en las cartas, ocurre en los libros y en todo ámbito. Pero la gran discusión, como dice Joaquín acá, probablemente es la inmediatez y la velocidad de la información. Eso es lo que yo estaba mencionando respecto de lo que Daniel Kahneman llama, ¿no es cierto?, el sistema 1, digamos, del pensamiento, que uno contesta de forma inmediata y la velocidad de la información es justamente eso, ¿no? Hay una reacción directa. O sea, si uno se retrotrae, ¿no es cierto?, al siglo XIX, al siglo XVIII, donde las cartas las cartas que eran escritas a mano, en fin, o qué sé yo, se demoraban meses en llegar a la persona, había todo un tiempo de espera y de recepción de la respuesta que a veces ni siquiera, a veces se cruzaban. Hoy día tenemos una inmediatez por la velocidad, ¿no es cierto?, de la comunicación, ¿no es cierto? Y eso también trae cambios. Entonces, lo primero que yo pondría en esta discusión es una discusión respecto de la emocionalidad. Cambia con la era digital. Puede que se exprese de forma más rápida, puede que se exprese de forma eh, sin filtro, como dice su compañera, porque es una expresión que en muchos casos ocurre bajo nombres que no son los verdaderos, digamos, bajo una ocultación de la propia identidad. Eh, pero también puede que sea más difícil expresárselo, aunque uno lo exprese con su propia identidad a una persona, porque las formas de comunicación digital son muy distintas a las formas de comunicación presencial. Eso es lo primero, ya, ok. Después, ¿no es cierto?
siguiendo el chat, no sé si alguien quiere hablar algo más respecto a esto de la emocionalidad de las redes sociales. Es un tremendo tema en todo caso. Después entonces teníamos la pérdida de mitos, dice, voy a poner los temas nada más, pues no sé, lo vamos a poder desarrollar todo, pero que dice Manuel, ¿no es cierto? Una suerte de pérdida de mitos, la gente no sabe en qué creer. Lo que no entiendo es por qué las redes sociales, o en esta sociedad en cambio, como dice Han, podría explicar esta pérdida de mitos, por qué la gente ya no sabe en qué creer. ¿Te refieres a las noticias falsas, Manuel? Lo pusiste acá después. Dice, no a la pérdida de mitos, del idiota. En base a la inmediatez y cantidad, la información pierde valor. A eso no te entendí muy bien. Eso se refería a que pierde valor la información por la inmediatez y la cantidad, por lo tanto, hay un vínculo esto con los mitos, no sé, eso no te entendí. Era lo que hablaba Joaquín, ya ves que ese es el problema que estoy teniendo, si me estoy dando cuenta ahora, que en realidad me di cuenta hace tiempo, que cuando yo trato de entender lo que ustedes hablan por el chat, lo que escriben, digamos, como lo leo a tiempo, y tengo que descubrir con quién estaba hablando el que escribió. En este caso Joaquín, que Joaquín escribió más de una vez. Ya. Entonces, vamos a mirar, ¿no es cierto?, que probablemente esto va a modificar, ¿no es cierto?, la manera en que nosotros entendemos ciertas cosas, en lo que creemos, ¿no es cierto?, en la emocionalidad que percibimos. Esto eventualmente, esto tiene que ver con, como dice Manuel también, ¿no es cierto?, con el consumo y la deshumanización, en la medida en que en la sociedad del consumo, por supuesto, nos ha hecho mucho más, nos ha puesto un espacio de consumo que era completamente nuevo, porque es un consumo que está relacionado directamente con nuestra propia personalidad, que de hecho la forma de consumo actual ahonda en nuestra propia individualidad y no en nuestro ser colectivo. ¿Mm? Eso lo hemos conversado otras veces acá, cuando ustedes eh, estaban viendo cómo, por ejemplo, la propaganda está completamente personalizada en las redes sociales. ¿No es cierto? Si ustedes tienen Instagram, Facebook, incluso mirando en Google, en páginas que son gratuitas, ¿no es cierto? Ustedes se darán cuenta que las búsquedas de Google, ¿no es cierto?, después le aparecen como propaganda, ¿no es cierto? Que en Instagram, si le ponen likes a algo que les guste, no sé, inventando, ¿no es cierto?, que creo que yo lo hago, al café, ¿no es cierto?, y entonces después le envían propaganda al café. Incluso está probado de que los micrófonos, muchas veces de los propios teléfonos celulares, ¿no es cierto?, graban lo que uno está hablando. Hay una discusión bastante grande, si uno de repente dice, sí, me gusta el café, y después le llega, ¿no es cierto?, por correo electrónico, o por Facebook, o lo que sea, una propaganda de una oferta de café, digamos. Puede pasar con zapatillas o lo que sea. Lo que yo quiero decir es que la propia forma de consumo en el mundo digital, la forma de consumo en el mundo digital ahonda mucho más nuestra individualidad. Que la práctica no es tan así, pero en el fondo seguimos siendo un sujeto masivo, pero nos hace creer, ¿no es cierto?, en nuestra propia individualidad y en nuestros propios gustos, ¿no? ¿Por qué? Porque los algoritmos, ¿no es cierto?, van aprendiendo. Hay toda una cosa, ¿no es cierto?, vinculada a cómo funcionan, ¿no es cierto?, estos algoritmos. Va aprendiendo de nuestros propios intereses, tanto así que según dicen, mientras más likes pongamos, ¿no es cierto?, a las cosas, de pronto el algoritmo nos conoce más que nuestra familia o nuestra pareja, incluso más que nosotros mismos. Eso se ha escuchado en algún momento. Roberto habla del filtro de burbuja. ¿Cuál sería ese filtro? A ese me perdí. Como lo mismo que dice usted, profe. ¿Sí?
como que al final te limita de cierta información internet o de conocer cosas nuevas por los mismos algoritmos. Por ejemplo, si tal persona busca algo en YouTube, le va a salir unos propios resultados distintos a los de otra persona. Y sí, yo creo que tiene mucho sentido con lo que dice usted. Eso igual refuerza la personalidad, la individualidad. Y eso nos hace también otra cosa peor, que nos hace vivir en una burbuja pensando que todos son igual que uno. Eso es terrible. ¿Mm? Yo he Claro. escuchado comentarios, y no solamente tiene que ver con los jóvenes, no solamente con los millennials, como se cree, todos vivimos el mismo fenómeno, de decir, mira, en realidad todo el mundo cree, no sé, estoy inventando, disculpen, todo el mundo cree que ser vegano es bueno. O sea, todo el mundo es vegano, por ejemplo. Sí, claro, porque yo lo veo por las redes sociales, claro, porque yo sigo a gente que es vegana o porque yo quiero ser vegano, qué sé yo, ¿no? Estoy inventando algo, no lo tomen como algo personal, por favor. O ya, pongamos el otro tema, todos son, no sé, hinchas del, del Club San Pauli de Hamburgo, que es un gran club deportivo, digamos, entre paréntesis. Debieran seguirlo ustedes. FC San Pauli, de la ciudad de Hamburgo, ¿no es cierto? Que es un club anarquista, curiosamente, de fútbol que está en cuarta división, creo. Entonces uno cree, claro, porque uno sigue esas redes que la gente compra las poleras, sigue a los futbolistas o qué sé yo, a los cantantes que le han hecho música, porque un club realmente que es una entidad cultural. Entonces uno cree que todo el mundo vive en ese ámbito, vive en el fondo una burbuja. Y Roberto dice que le pasa también, y te das cuenta, ¿no es cierto? Vas al mall, dice, y te das cuenta de la realidad. Ah, con el veganismo, Sí, sí, sí. ¿Te refieres al porque claro, veganismo? ¿Qué? sí, me pasa eso, porque igual en redes sociales no percibo que es tan masivo el consumo de carne, pero la otra vez fui al mall y sí, sigue siendo lo más masivo y lo más normal. Sí, claro, pero es cosa que ves, que miremos datos. Entonces dice la cantidad de carne que consume en Chile en promedio respecto de otros países. De hecho, en Chile se consume más carne porque aquí hay más ingresos que en otros países de América Latina. Ahora, si uno lo pone con Uruguay y Argentina no se puede comparar, por supuesto. Eso ya es otro planeta, pero por poner un caso, ¿no? Digamos, el tema del veganismo o de la carne. O por ejemplo, qué tanto está interesada la gente en el medio ambiente o cosas de ese tipo. Entonces, uno vive en una burbuja digital porque sigue a las personas que piensan como uno, porque cree que esas personas que piensan como uno son las únicas personas que existen porque son las únicas que ve en Facebook, las únicas que ve en Twitter, las únicas que ve en Instagram, y qué sé yo, ¿no? Y si tiene amigo o amiga, digamos, puede tener algún vínculo también a través de, de WhatsApp. Yo creo que WhatsApp es un poquito más particular, digamos, porque a no ser que no sé si existen chats de WhatsApp que sean con personas que uno no va a conocer nunca, que sean más amplios. Creo que mi hija una vez me contó que había como club de lecturas. Entonces uno lee un libro y puede que le recomiende el libro a personas que ni siquiera viven acá en Chile. Puede ser eso, ¿no? ¿Ustedes han vivido eso? ¿O el WhatsApp es más familiar o de amigos, de amigas? Sí hay, dice Manuel, sí. Eh, bueno, entonces el tema, yo ahí no estoy muy enterado con el WhatsApp. Para mí sigue siendo familiar principalmente. Así que no capto. Y cada vez me cuesta más entender lo que mandan por WhatsApp porque, como dije, si uno hace una pregunta y responden con una persona bailando, me imagino que cuando baila una persona de forma alegre, significa sí, por ejemplo. Tengo que volver a preguntar porque bueno, estoy seguro si me están diciendo que sí o que no tengo. Sí, hay un tema ahí de los códigos que como que me empiezo a perder. Bien, sigamos con este tema, ¿no? Lo interesante acá, ¿no es cierto?, es cómo unos en el enjambre digital no desarrolla, según Han, porque esto es una interpretación, por supuesto, esto no tenemos por qué seguir a ciencia cierta lo que estoy hablando, simplemente lo que tenemos que pensar es en lo que nos pone este autor para poder hacer ahí una reflexión propia y ver cómo se adapta esto a nuestro mundo en América Latina, al mundo que nosotros vivimos. Siempre es el objetivo de los cursos, digamos, cuando uno ve un texto, no creerle, de hecho no hay que creerle en general, hay que tratar de ir con desconfianza para
para ver qué es lo que nos está, cuando nos convence muy rápido, como Han a mí me convence muy rápido, por eso me preocupa. Cuando a uno lo convence un texto muy rápido, él tiene que empezar a preocuparse, leerlo varias veces para ver dónde están las fisuras, no tomarlo tan como a primera, digamos, como la primera impresión, que va a ser siempre como muchas veces como este texto, como este autor, de fascinación, digamos, por lo que dice, ¿no? Pero bueno, sigamos leyendo este texto y vemos qué es lo que podemos aplicar. En el enjambre digital, ¿no es cierto? Los individuos no desarrollan ningún nosotros, porque no hay ninguna coherencia entre sí. Mientras que en la masa el ser humano pierde su personalidad, en el enjambre esta permanece. Y dice Han, el enjambre digital, como habíamos visto hace un rato, ¿no es cierto?, no se manifiesta en una voz, por eso es percibido como un ruido. Cuando Han habla del ruido, se refiere, ¿no es cierto?, a un conjunto de elementos que no tiene, ¿cómo se podría decir? Que no tiene una manera de decodificarse que sea inteligible. O sea, una voz es una manera, uno la puede decodificar, ¿no es cierto? Y puede ser inteligible. O sea, uno lo puede entender. Pero el ruido no. El ruido simplemente es algo que persiste, ¿no es cierto? Y que no nos dice absolutamente nada. ¿Y por qué no nos dice nada? Porque lo que está detrás de ahí no es justamente un grupo, como sería la masa, ¿no es cierto? Sino más bien individuos que están constantemente tratando de optimizar su propia individualidad a través de la participación en el enjambre. Dice Nicolás, a pesar de todo eso, igual se forman grupos o tribus en el espacio digital, a veces llegando a tener consecuencias fuera de las redes. Sí, pero esto es lo que estoy de acuerdo según en la interpretación de Han. Pero lo que Han dice es que ustedes participen en tribus, participen en grupos, incluso pueden verse fuera del ámbito digital, siguen siendo individuos, siguen siendo un ruido dentro y no algo que expresa, ¿no es cierto?, un conjunto. Por ejemplo, yo lo he comentado otras veces, ustedes me lo van a escribir porque saben mejor el nombre que yo, mi hijo mayor siempre me pregunta, se me olvida, o a mi hija, digamos, ¿cómo se llaman estos grupos que cultivan, ¿no es cierto?, esa como interés por Japón y por los cómics, y que se visten como los cómics no, otakus no, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. Geeks, cosplayer, freaks, ya, pero freaks es como otra cosa. Otaku, eso, quería decir, otaku, ya, ok, creo que son eso, no tengo idea. Imagínense un grupo que cultiva un cómics, no sé, ya, cualquiera, digamos, y entonces se conocen por las redes sociales, tienen una página en Instagram, digamos, se siguen por una cuenta en Instagram, se mandan videos, ¿no es cierto? Se compran las t-shirts, las poleras, se compran los disfraces, porque a veces son disfraces también, ¿no? De los propios tiras cómicas, digamos, ¿cómo se llama? Cómics, o ¿cómo se llama? Y en algún momento, ¿no es cierto? En los animes, eso. Deciden, por ejemplo, juntarse en un parque, cosa que yo he visto que lo hacen. Yo antes me acuerdo de haberlo visto un par de veces, ¿no es cierto? Entonces un día sábado a las 4 de la tarde, en el parque X, ¿no es cierto? No sé, intercomunal, lo que sea, se juntan estos grupos y ahí se conocen personalmente. Y van todos se reconocen porque van con sus códigos vestimentarios de otaku, ¿no es cierto? Otaku, dice Andrés, que es no solamente por el anime y el manga, geek abarca todos los cómics y los juegos y todas esas cosas. Ya, es el geek. Bueno, aprendo harto con ustedes de estos temas. Entonces, lo que si uno sigue Han, uno debería decir, esa persona cuando va al parque y conoce personalmente, ¿no es cierto?, a otras personas que se visten igual que él o ella, este interés por los animes japoneses, ahora vas a ser parte de un grupo, que diría grupos de los fanáticos de los animes japoneses, o sigue siendo un individuo. Según Han, sigue siendo un individuo. Por lo tanto, incluso cuando nosotros participamos en lo que podríamos llamar tribus, seguimos siendo y cultivando nuestra individualidad. La persona se graba, por ejemplo, un video mientras está conversando con sus amigos o amigas, tiene algo distinto del traje que lo hace diferenciarse de los otros. Manuel dice que es cosa de entrar al Anime Expo.
para ver esto, ¿no es cierto? Pero sigue cultivando su propia individualidad. Eso es lo que dice Han. Esto sigue siendo un ruido. No hay un conjunto ahí. Ahora, pongamos la diferencia para ver en qué momento se había un conjunto. Y podemos poner, por ejemplo, cuando vamos a ver, por ejemplo, ahora en este curso, a los descamisados de Perón, ¿no es cierto?, haciendo una manifestación frente a la Casa Rosada en Buenos Aires, Argentina. Eso no era el cultivo de una individualidad, no iba la persona con una camisa distinta para diferenciarse del otro descamisado. Descamisado le llamaba a todo esto, era el nombre que le puso, ¿no es cierto?, Perón a los trabajadores en el fondo. No era que quería verse más trabajador que otro o más sindicalista que otro, sino que era parte de un mismo grupo que reacciona frente, por ejemplo, al discurso, como lo vamos a ver. De hecho está grabado. Tenemos una grabación de audio en todo caso, más que hay un discurso bien famoso que vamos a revisar y después lo vamos a analizar como discurso en el caso de Perón. Entonces, ahí, ¿no es cierto?, tenemos una masa que actúa por igual y que desaparece la personalidad. No importa si mi camisa tiene marca X o Z, si ando con las mangas subidas o bajadas, porque todos se vestían igual y podemos de hecho ver la fotografía. Uno diría, bueno, ok, se están vistiendo iguales porque quieren ser iguales, no, porque era la forma de vestirse también en un momento. No hay el cultivo de una individualidad, sino que el individuo desaparece frente al grupo. Eso es lo que son los movimientos sindicales y también los movimientos estudiantiles. Ustedes podrían pensar, estimadas y estimados, esto también desde el punto de vista del movimiento estudiantil. ¿Por qué en las últimas federaciones estudiantiles ni siquiera ha alcanzado el quórum para validarse con el quórum que ustedes se pusieron, que me parece muy bien, digamos, para validarse, digamos, me parece muy bien que se pongan un quórum, digo, para validarse como una agrupación estudiantil reconocida, legalmente incluso, por los estudiantes? ¿Por qué la gente nos vota por elegir a sus representantes estudiantiles? ¿No les sirve? Es mejor expresarse de forma individual a través de las tribus o ir a las marchas, digamos, que son convocadas también de forma prácticamente anónima, como si no hubiese nadie detrás, aunque sí manejado de alguna forma, ¿no? No sé, no sé si ustedes participaron a todo esto, pero ustedes supieron que hubo fue bien comentado, de hecho yo vivo más o menos cerca, ahí en el Parque Intercomunal de la Reina, que se juntaron un grupo que llamó, ¿no es cierto?, a hacer una fiesta, digamos que llegaron 10.000 personas al Parque Intercomunal de la Reina, que es un parque que está acá en Santiago, si no lo conocen, ¿no es cierto?, está en la comuna de La Reina, pero está en la frontera con la comuna con la otra que está al lado, que es Las Condes. En ese momento, ¿no es cierto?, se juntaron mucho más estudiantes que lo que se pueden haber juntado tal vez en un movimiento llamado por una federación de estudiantes que llamara, no sé, pues, a protestar en contra de lo que está ocurriendo en el país o en el lugar del mundo. Eh, ¿Por qué es tan difícil asumir, ¿no es cierto?, esta entidad llamada Federación de Estudiantes? ¿Y por qué otro tipo de eventos, cualquiera, ¿no es cierto?, puede reunir incluso mucha más gente que lo que pueden ser, ¿no es cierto?, estas representaciones estudiantiles que fueron tan importantes para la sociedad de masas. La sociedad de masas se desarrolló y vivió gracias, ¿no es cierto?, entre otros, a los movimientos estudiantiles. ¿Quién llamó a saltarse el torniquete, ¿no es cierto?, el año 2019? ¿Quién llamó a manifestarse en la Plaza Italia, que después hasta se cambió su nombre, digamos, por la gente? Ahora le llaman, ¿no es cierto?, Plaza de la Dignidad, o Plaza de Dignidad. ¿Quién estuvo detrás? Suponemos que no estuvieron detrás, como algún informe lo puso, ¿no es cierto?, digamos, algún grupo de pop coreano. Sabemos que no. Y algo así, ¿no? ¿Quién estuvieron los partidos políticos, los movimientos sindicales? De hecho, en las elecciones de los constituyentes que llevó y las constituyentes que llevó todo este movimiento, ¿no es cierto?, del año 2019,
Hubo representantes del mundo sindical, representantes de entidades como Nomás AFP, y otros que no fueron elegidos o elegidas. Entonces, mi pregunta es, este es el tema, digamos. En este enjambre digital, prima el individuo, ¿cierto? Prima la individualidad, prima digamos, el perfeccionar tu propia individualidad, como dice Han también, ¿no? En optimizar tu individualidad. Y cómo eso afecta, ¿no es cierto?, a estas grandes entidades que existían en la sociedad de masa, como los sindicatos, como las federaciones estudiantiles, como las agrupaciones, digamos, políticas, los partidos políticos, por ejemplo. Y estamos viviendo en un momento, de hecho, que ser independiente es como un valor respecto de pertenecer a un partido político, por lo menos en Chile. ¿Creen ustedes que eso afecta, no? Que este mundo digital ha afectado la manera en que nosotros concebimos estas agrupaciones, como las entidades, digamos, grandes, como los sindicatos, como las federaciones estudiantiles? ¿Creen ustedes que ha afectado eso, no? ¿O es una casualidad? No sé. No sé si entendió, me dice, hizo una pregunta clara, digamos. Quedaron en blanco. ¿Creen ustedes que las federaciones de estudiantes, ya que ustedes son estudiantes, lo pueden ver más claro, se ve afectado por este mundo digital, o simplemente el problema está en otro lado y ustedes no votan menos o en general por sus federaciones estudiantiles porque, porque la explicación está en otro lado, no sé? O si seguimos a Han en el mundo digital, que ya no le interese, digamos, una participación como la que tenían en ese momento, cuando existía la sociedad de masas. No sé quién puede agregar algo. Bueno, quedaron en blanco, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, si no lo pueden responder, tal vez lo pueden pensar en algún momento. Dice lo que pasó con la FED va por otro lado. ¿Qué es lo que pasó en la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile? Pero es que es algo que va dando no solamente acá en la Universidad de Chile, se está dando en muchos lugares, y no solamente en Chile, en otros países también, que, que, que las federaciones estudiantiles tienen cada vez menos qué sé yo, seguidores, por poner bueno, cualquier persona que pone un video entretenido en YouTube tiene más seguidores que lo que tienen, ¿no es cierto?, a veces los movimientos estudiantiles, lamentablemente, ¿no? Creo yo que es lamentable porque es una forma de representación bien relevante. Quizás estoy pensando en una forma digital, perdón, predigital, y habría que mirarlo de otra manera. Pero no lo contesten ahora si no tienen respuesta, o no quieran compartirlo, o lo tengan que pensar, pero denle una vuelta. Denle una vuelta si en parte esta posición o esta propuesta de Han nos permite entender por qué todos estos grandes movimientos de la sociedad de masas, como los sindicatos, las federaciones estudiantiles, los partidos políticos, ¿no es cierto?, van perdiendo de alguna forma relevancia. Porque justamente esas formas de participación, los sindicatos, las federaciones, hacen que uno pierda el perfil individual. Y la gente quizás no quiere perder ese perfil individual, quiere mantener esa individualidad, de ser distinto. Por eso quiere ser digamos, independiente, por ejemplo, y no pertenecer a un partido político. No es un anarquismo en todo caso, porque igual la gente se organiza. No es tampoco un desinterés por la política, porque efectivamente los jóvenes sí tienen un interés en la política. O sea, sería ridículo pensar que los jóvenes no se interesan por la política. Eso fue un error, de hecho, de mi generación, pensar que ustedes, los más jóvenes, no se interesaban por la política. Eso, desde el 2006 que se sabía que sí había un interés por la política. Lo que pasa es que no se interesaban por la política de los partidos políticos, y eso es otra cosa. Es otro fenómeno, digamos. Entonces, ¿qué
¿qué pasa? Esto me lo pregunto yo, en lo que estamos mirando en este curso, en lo que estamos leyendo de Han. ¿Qué pasa en nuestro mundo contemporáneo enfrentados a este enjambre digital, como dice Han, que hace que las personas frente a estas entidades que fueron características de la sociedad de masa, como los partidos políticos, lo que dije, ¿no? Las federaciones estudiantiles, los sindicatos, ¿no es cierto? No quieran, no participen porque de alguna manera pierden su individualidad, toman otras las decisiones, sobre todo cuando, en el caso de Chile, cuando hay tanto, digamos, tan poca discusión, tan poco diálogo y tanto autoritarismo, que se toman las decisiones, ¿no es cierto?, siempre desde arriba, en grupos pequeños. En la famosa cocina, como llamaron en algún momento, ¿no es cierto?, a esa forma de ponerse de acuerdo, de tomar decisiones, digamos, por ejemplo, en el mundo de la política, que es como para escribir un libro con ese nombre, digamos, del fenómeno de la cocina. Tanto sí que en Chile, incluso, si ustedes lo piensan, en Chile, hablar de acuerdos políticos es como un sinónimo de algo negativo, digamos, como si fuera algo vinculado a que grupos se pongan de acuerdo en contra de otros, digamos, grupos pequeños de elites o de clases dirigentes. Bueno, no sé, denle una vuelta porque quizás una de las explicaciones que permite entender en el mundo en el que vivimos, en el cual los partidos políticos han perdido relevancia y los sindicatos y las federaciones estudiantiles, tiene que ver con que ya no se manifiesta la individualidad, sino que se manifiesta una entidad, ¿no es cierto?, súper individual, que son las masas. Y por eso tal vez no estén resultando. Aunque, según Agustín, el problema de la FED va por otro lado. Claro, quizás por algo más local, pero no solamente la FED, no solamente la Universidad de Chile. Recuerden que hay un mundo más allá de nuestra universidad y del campus Juan Gómez Milla, aunque no lo crean. A mí también me cuesta creerlo, pero hay un mundo más amplio y hay que mirar qué es lo que pasa, porque esto es un fenómeno que ocurre en varias partes, en varios lugares, ¿no? No sé si quieren agregar algo al respecto. Respecto a esto que acabo de afirmar de los partidos políticos, los sindicatos y las federaciones que se ven enfrentadas al mundo digital y esto alteró, ¿no es cierto?, la forma de concebir estas entidades. Si ustedes quieren participar, pueden levantar la mano, porque en realidad a veces no los veo y mejor que ocupen el micrófono nada más, a todos. Bien. Sí, bueno, si no quieren agregar algo, ahora se los dejo como reflexión. Miren de nuevo el texto de Han, léalo de nuevo, ese texto que es cortito, digamos, que yo le puse en un curso, y piensen si esto es un enfoque que les permite entender lo que está ocurriendo en el mundo que ustedes viven en este momento. Bien, el Homo digitalis, que reemplazaría, digamos, según Han, al hombre de las masas, ¿no es cierto?, es cualquier cosa menos que nadie, que es justamente lo que ocurriría en la sociedad de masas. Uno en la sociedad de masas es nadie, desaparece, ¿no es cierto? Pero en el mundo digital esto no es así. Esto se manifiesta en forma anónima. Hemos visto, ¿no es cierto?, que el anonimato es una manera importante de cómo, ¿no es cierto?, se entiende la participación en las redes sociales, ¿no es cierto? Pero aún así tiene un perfil y trabaja para optimizarlo. El perfil va a ser bien importante, porque aquí el perfil justamente simboliza, sintetiza, etcétera, la propia individualidad. Y todos los que participamos, ¿no es cierto?, en las redes sociales trabajamos por optimizar este perfil. El perfil tiene que ver con la foto que se pone, que se elige, ¿no es cierto? De hecho, ustedes tienen un perfil también en Ucursos. En Ucursos ustedes pueden usar un avatar y poner un perfil. De hecho, ustedes, ahora, si yo saco esto acá y miro, puedo ver que ustedes en sus fotografías, algunos aparecen con nombre y otros ponen... Hay un perro que está durmiendo ahí. Hay otro, ustedes lo pueden ver, me imagino, ¿no? Hay otro que es una persona que está sentada en una banca. Hay otro que es una figura de anime. Los que tienen otra figura de anime, de los que están ahora en este momento en la clase.
y es parte del perfil. O sea, el perfil que ustedes tienen, que cultivan, no solamente tiene que ver con Instagram o Facebook o lo que sea, sino que también con las propias fotografías que ponen, por ejemplo, en el sistema universitario de cursos, por ponerle un nombre, digamos. El perfil tiene que ver con eso, tiene que ver con la frase que van a poner, por ejemplo, en Twitter, cuando ponen, ¿no es cierto?, el nombre, ponen una frase, la fotografía que ponen detrás. Y evidentemente en Facebook tiene que ver ahí yo lo conozco menos porque no tengo, pero sé cómo funciona, ¿no? En Facebook yo sé que también está, y en Instagram también, ¿no es cierto?, me tiene que poner una fotografía y una frase, qué sé yo, como que lo identifica, ¿o no? Y ese perfil, ¿no es cierto?, se trabaja, ¿m? Se trabaja, se optimiza. No se pone cualquier fotografía, hay gente que quizás pone cualquier cosa, o no pone nada, pero la mayor parte de las personas sí trabajan porque esa es su presentación al mundo eh, al mundo digital. Por lo tanto, el Homo digitalis, según Han, es un alguien, pero es un alguien anónimo. Sigue siendo anónimo porque no necesariamente pone su nombre. Hay algunos que ponen el nombre real, pero la mayor parte no lo hace. Pero sigue siendo alguien que existe de una forma asumiendo su propia individualidad. Al Homo digital entonces le son extraños los espacios como estadios o anfiteatros. Este es el lugar de concentración, de congregación de las masas, ¿no es cierto? Como hemos visto, ¿no es cierto? No tiene la intimidad de congregación que produciría en nosotros, y dice Han, constituyen una congregación sin congregación, una multitud sin interioridad, un conjunto sin interioridad, sin alma o espíritu. Son sujetos aislados, singularizados, solitarios frente al display. Eso, digamos, sería lo que según Han identifica a este Homo digitalis. O sea, se congregan, pero sin un nosotros. Son una multitud, pero no tienen una interioridad y no tienen alma o espíritu. No tienen esa alma espíritu del nosotros, según lo que dice Han, ¿no es cierto? Siguen siendo sujetos singulares, siguen siendo solitarios y muchas veces aislados. De hecho, el tener amigos en Facebook o seguidores en Twitter no significa que sean personas sociables, digamos, que tengan gran cantidad de amigos o amigas. Esto se vio, por ejemplo, en muchos países en las elecciones políticas eh, cuando personas con una enorme cantidad de seguidores en Twitter postulan, digamos, y no son elegidos o elegidas, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que alguien te siga a ti en las redes sociales que alguien te siga a ti, por ejemplo, para llegar a ser diputado o diputada o qué sé yo. Los medios tradicionales que hemos estudiado acá, de alguna forma, aunque no con tanto tiempo, como la radio, la televisión, son medios que congregaban, o sea, juntaban a las personas. Y en cambio los medios digitales te aíslan. A pesar de que estamos todos vinculados digitalmente, seguimos siendo, ¿no es cierto?, sujetos solitarios. A veces, dice, los digitales se configuran como colectivo, pero son fugaces, inestables y volátiles. La masa es voluntario y no volátil, ¿no es cierto? Susceptible de nosotros de una acción común. Es capaz de atacar las relaciones de dominación. La masa en acción común engendra poder. Esto es un gran tema, ¿no es cierto? Cuando busca, ¿no es cierto?, criticar un gobierno, cuando busca, qué sé yo, ¿no es cierto?, que no se construya la central hidroeléctrica, como pasó con el movimiento en contra, ¿no es cierto?, de Hidroaicén, etcétera, ¿no es cierto? Es un poder que tiene las masas. En el escambio digital se disuelve tan pronto como ha surgido y no desarrolla políticas. Esa es un poco la diferencia. Entonces podríamos mirar acá, no sé, algún tipo de movimiento que ocurre, ¿no es cierto?, en el mundo digital y que no termina siendo realmente un poder porque después se deshace una vez que ya deja de ser, ¿no es cierto?, un movimiento digital. Manuel dice que parece que esa es la crisis de la otredad de Bauman, en lo que hemos estado viendo acá. Rodrigo, o Andrés dice, perdón, las redes sociales en una frase
Si estoy rodeado de gente, ¿por qué me siento tan solo? Ah, claro, es que la gente en las redes sociales son personas, son seguidores, son amigos o amigas, ¿no es cierto? Seguidoras, pero no son reales, digamos. O sea, no son personas que efectivamente puedan estar contigo en una situación, digamos, de acompañamiento real. Algunos puede que se ocurra, ¿no? Pero como dicen algunos de ustedes, ¿no es cierto? Puede que pase a la frontera un poco de lo digital a lo, comillas, real. Lo interesante acá, ¿no es cierto? Que lo que dice también, aparte de lo que ustedes dicen, que dice Han, es que el mundo digital y el enjambre digital no desarrolla políticas. Y esto es una discusión súper grande porque habría que ver qué tanto es así. Por ejemplo, ya, tomemos un caso en Chile, Movimiento No Más AFP. Es un movimiento que podría haber sido patrocinado por, digamos, o vinculado al mundo digital, que la gente se puso de acuerdo, que se dio cuenta, ¿no es cierto?, que no solamente era la única que estaba complicada por bajas pensiones o que pensó que las pensiones de sus padres o sus abuelos son muy bajas, en fin, y se reúne para hacer manifestaciones en las calles, en donde sea un ámbito, digamos, de exposición pública, como la Alameda en Santiago, no sé, qué sé yo. Pero, ¿no es cierto?, no desarrolló políticas porque fue un movimiento que trató de ser cooptado desde arriba, como si fuera un partido político, por un grupo de personas que después, ¿no es cierto?, asumen como la representatividad de algo que no tenía representatividad, porque hacer una política frente a algo que es el meollo de nuestro sistema económico, ¿no es cierto?, era una tarea, una suerte de tarea quijotesca, digamos, muy difícil, o porque la manera de constituir ese movimiento de una forma tradicional, decir como si fuera un partido político, con un nombre, una persona que lo lideró, eh, finalmente, ¿no es cierto?, no permitió que esto resultara porque usó la plataforma digital, pero la plataforma digital, según Han, no desarrolla políticas. O sea, se queda solamente en la discusión, se queda en el meme, se queda en la funa, se queda, ¿no es cierto?, en los likes que aparecen, ¿no es cierto?, por ir a una marcha. Ya, ustedes me pueden discutir todo esto, porque no estoy diciendo que yo lo piense directamente, estoy diciendo cómo se interpreta esto, ¿no? ¿Entiendes, no? Entonces, es distinto, esta podría ser tomada de esta manera, ¿no es cierto? Distinto fuera si hubiese un partido político, un movimiento gremial, en la sociedad de masa, digamos, un movimiento sindical que hubiese hecho, ¿no es cierto?, una gran manifestación, que hubiese paralizado el país, ¿no es cierto?, para ponerle fin al sistema de fondos de pensión en Chile. Distinto a un movimiento que nace gracias a las redes sociales, porque la gente se conecta entre sí y se da cuenta, ¿no es cierto?, que está sufriendo esta dificultad con el sistema de pensiones en Chile, pero que al ser liderado desde arriba, como si fuera un partido político, como si fuera una sociedad de masa, ¿no es cierto?, genera un choque que no permite que esto termine finalmente logrando el objetivo que se pensó, que terminar con la AFP. Por lo tanto, de este punto de vista, ¿no es cierto?, al no desarrollar políticas, el enjambre digital, y al ser tratado de coaptar como si fuese sido una sociedad de masa, ¿no es cierto?, genera este fracaso, digamos, de un movimiento que no logró hasta ahora, digamos, terminar con el sistema que sabemos que es tan negativo en el país, ¿no? Un par de cosas antes de terminar, ¿no es cierto? Este homo digital ¿cómo se puede relacionar con el concepto de clase? Para Han, el concepto de clase es una categoría histórica superada, y el concepto de clase para nosotros es súper relevante como historiadores y historiadoras, porque lo usamos todo el tiempo. O sea, si hay un concepto que nosotros usamos para entender el mundo, es el concepto de clase. Nos permite entender nuestra identidad, el lugar que nosotros ocupamos políticamente, digamos, nos permite entender incluso más allá que otras categorías, por cómo funciona el mundo en el fondo. Y eso no hay que ser marxista para digamos, para ocuparlo. Sí, el concepto de clase también puede ser utilizado a personas que sean de derechas, digamos. O sea,
también les permite entender qué es lo que privilegian ellos o ellas, qué es lo que están, qué sé yo, pensando, ¿no? Por ponerlo así como un ámbito más amplio, ¿no? Pero lo que nos dice Han es que en el mundo digital, esta categoría, ¿no es cierto?, está superada. Porque ya no participamos de una clase, participamos de nuestra propia individualidad, ¿no es cierto?, en este mundo de las redes sociales. Y finalmente la comunicación circula en forma viral, es como un virus, digamos, ¿no? Por eso se usa esa metáfora. Y dice, la comunicación digital no solo asume forma de espectro, sino también de virus. Es infecciosa porque se produce inmediatamente. En el plano emotivo afectivo, el contagio se difunde velozmente en la red como una epidemia o pandemia. Es una suerte de fantasma digital. Yo puse algunas palabras que en el original del texto en alemán, porque hay acá hay una, ¿cómo se dice? Una relación. Esas son esas típicas citas que no son citas, digamos, pero que están detrás de un texto, que como la idea del texto como un palimpsesto, ¿no? Que está leyendo otra cosa además, que no estamos mirando acá, pero cuando usa la palabra Gespenster, digital, Gespenster, como fantasma digital, o como fantasma, está citando sin citar a quién. No sé si ustedes lo conocen. Que utiliza la palabra fantasma. Antes de responder lo que dice Andrés, el manifiesto comunista empieza así, ¿no? Hay un espectro o un fantasma que en Europa, es el fantasma del comunismo. Así empieza el manifiesto comunista. Y la palabra en alemán es justamente la misma, Gespenster. Por eso hay una especie de vinculación acá. Entonces, antes de contestar lo que dicen ustedes, para empezar con la discusión, tendríamos esta perspectiva de Han, ¿no es cierto? Que la comunicación digital es una infección, como una infección, digamos. Se difumina, digamos, en el plano emotivo, afectivo, se difunde velozmente, como si fuera una pandemia. Y ya sabemos lo que son las pandemias. Esto no lo habríamos entendido, ¿no es cierto?, si lo hemos leído antes del 2020 de la forma que lo entendemos hoy día. ¿Voy a dejar hasta acá la grabación?